Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con un personaje súper especial para la Universidad Autónoma del Estado de México, especialmente para el Centro Universitario Tenancingo. Nos encontramos con el profesor Sergio Sotomayor de Formes. Él es etnólogo de profesión, es coordinador del Laboratorio de Etnología del Centro Universitario Tenancingo y aparte es coordinador de la carrera de gastronomía. Bienvenido, profesor. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo está la universidad? bien, todo gusto. El día de hoy pues tenemos una charla un poco tranquila, quiero pensar, esperemos que no se ponga un poco más tranquila después de esto. Pues vamos a hacerle unas preguntas muy casuales. Usted ya conoce, a lo mejor probablemente siempre le han preguntado, un poco pues comunes para usted. Empezamos un poco tranquilos. ¿Cómo es que llegó al rubro de la parte de los vinos? A esa... ¿Qué lo inspiró más que nada a acercarse a la parte etnológica? Pasión, un poquito de pasión, un poquito que muy joven, la idea de pasar los veranos o pasar ciertos periodos vacacionales trabajando, yo me iba a trabajar en los viñedos, entonces conocía los procesos, siempre me pareció interesante cómo una fruta, una uva, se puede convertir después en vino, en bebida alcohólica, ¿no? Y que a veces parece muy rápido entenderlo, pero cuando te metes al trasfondo, ¿no?, de cómo se desarrolla la parte de la vitícola, ¿no?, la parte de la cosecha, ¿no?, el cuidado que tienen, obtener diferentes uvas y transformar el vino, todo ese tipo de cosas que yo iba observando, que a lo mejor era nada más como una experiencia muy práctica, muy de tiempo libre, de trabajar, conseguir instrumentos, besitos para ir a hacer el gasto y cosas, pero finalmente te va encantando el mundo del vino, ¿no? O sea, ya mismo fue apasionante y que al final me dije, por ahí intenté tomar mi carrera. Muy bien, muy interesante. Justamente abarcando ese tipo de plática que nos acaba de dar, vamos a la primera pregunta más significativa de qué es el vino. ¿Qué se define como vino? Bueno, el vino es muy técnico, es la fermentación parcial o total, ¿no?, de los azúcares, ¿no?, que contiene el jugo de uva, de una forma muy coloquial. Hay muchas formas de definirlo como tal, ¿no? De repente se establece mucho, muy técnico en textos, que es la transformación del azúcar en alcohol, ¿no? Es el azúcar del producto de la uva. Habría que ser muy conciso que lo que no es que se transforme en azúcar en alcohol, sino que hay un microorganismo, una levadura, que se alimenta de los carbohidratos, en este caso de la uva, ¿no?, y el jugo de la uva, y ese carbohidrato le ayuda a multiplicarse o a desarrollarse, y por el hecho de generar este desarrollo desprende diferentes características, y una de las importantes es el etanol, conocemos como alcohol etílico. Entonces estamos hablando específicamente de la uva, no de la fruta. Cuando hablamos de vino, cuando hablamos de fermentaciones, podemos hablar de un montón de productos, todo lo que tengan alguna especie de carbohidrato, ¿no? ¿En qué tipo de carbohidrato? Que sea susceptible a fermentar. Pero cuando hablamos de la palabra vino, es exclusivamente de la uva. De repente es incorrecto hablar que es un vino de manzana, un vino de ciruela, un vino de cosas. No, a ver, eso será fermentado de manzana, que le llamaremos tepache, o sea, fermentado de piña, que le llamaré tepache, o un fermentado de manzana, que le llamaré sidra. Pero si es de uva, eso es exclusivamente vino. Ok, perfecto. Otra pregunta más, enfocada un poquito más en uno de los tipos de vino que tenemos aquí, que es un tinto. ¿Cómo se obtiene el vino tinto? Porque quiero pensar que hay mucha diferencia entre un blanco, un rosado y un tinto. Especialmente el tinto, ¿cómo se obtiene? Hay que acordar que las uvas son miles de uvas, hay arriba de 15.000 estilos de uva. De repente nosotros pensamos que vamos a comprar a un supermercado, una tienda, a la central de abasto, al mercado, y te venden uva roja, uva verde con semillas, sin semillas, etc., ¿no? Hay varios estilos de uva. Hay uvas de mesas, que son una uva que puede fermentar y puede hacer vino, pero no tiene las características de sabor, características de estructura con estos vinos. Hay ciertas uvas conocidas de una familia llamada vitivinífera, por mencionar así un rango raro, que tienen esas características. De estas vitiviníferas, que son uvas bastante más cargadas en el color de la piel de la uva, más gruesa la uva, más astringente, más poderosa, ¿no? Bien, si yo puedo representar los colores de las uvas, voy a tener uvas claras, ¿no?, que son uvas blancas, uvas verdes, uvas amarillas, medias rosaditas, ¿no? Y para la enología, para diferenciar las uvas,
claras, las oscuras se van a agarrar uvas tintas y uvas blancas. Todas aquellas uvas que tengan una pigmentación hacia el rojo, hacia el azul, ¿no? Hacia el negro, lo voy a llamar tintas. Todas las que son claras, digamos, hacia el rosita, hacia el blanco, hacia el verde, café, la llamamos blanca. Entonces yo entiendo que yo tomo una uva y la piel de la uva tiene un color, porque si yo sacara la piel, me daría cuenta que casi el 99% de las uvas son blancas, son claras, no son verdes blanquitas por dentro. Y el color de la uva lo tiene la piel. Como hago un vino tinto, lo que yo tengo que hacer es que aplastar estas uvas para que ese jugo que está dentro de la pulpa, que está blanco o que está verde, si tú quieres, se tiña con la piel roja. Le rompo una uva, rompo la piel, bajo la piel y sale pigmentación, y eso se va a ir llenando o va a ir tiñendo el color. Como hago un vino tinto, por ejemplo, como este, quiere decir que yo está aplastado, ¿no? Y entonces voy a dejar mucho tiempo en contacto esta piel rota con el jugo de uva para que el jugo de uva se tiña de la pigmentación de la piel. Como hago un vino rosado, pues va a ser una maceración muy corta. Es decir, que yo aplasto las uvas, estoy observando que se va tiñendo, va a llegar un momento que toma un color rosita que me gustó a mí, por ejemplo. Obviamente lo que hago es colarlo, pasarlo con un sedazo o quitarle piel, y entonces ya no hay piel que transmita más color y quedó el color rosado. ¿Y cómo hago un vino blanco? Bueno, el vino blanco lo puedo hacer con uvas blancas directamente, ¿no? Simplemente la uva blanca no me va a dar ningún color tinto, o con uvas tintas, pero lo que yo hago es aplastarlas e inmediatamente quitar la piel. Ya no le doy tiempo a que el jugo se tiñe con la piel, y hago un vino blanco. ¿No? Muy bien, muy Interesante el tema. Pasamos un poco más a algunas zonas de producción un poco acá cerca. ¿Qué es lo que piensas sobre la producción de vino en Ensenada, más específicamente en el Valle de Guadalupe? ¿Cómo es que el trasfondo de todo esto de la historia se ha quedado especialmente para los vinos de mejor calidad en lo que es México, o esa parte? Porque también hemos encontrado que hay otras zonas también productoras de vino, pero especialmente en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, ¿cómo es que se ha dado? Okay. Lo que tenemos que definir es cuál es el concepto de calidad de un vino, ¿no? Buscas una calidad de un vino dependiendo de un diseño de vino que quieres hacer. Hay diferentes estilos de vino: vinos jóvenes, vinos que tienen barrica, vinos fortificados, vinos hacia gran acidez, vinos con gran dulzura, vinos con mucha franqueza. Hay muchos estilos de vino. Entonces la calidad del vino puede ser dos cosas: uno, basado en el diseño final que tú quieres lograr, o basado en el proceso vitícola y vinícola típica, quiere decir en la forma en que tú cosechaste la uva, ¿no? El limiante, la forma de producir el vino, la fermentación, la maceración, todo eso. Tendría que decirte yo que, si yo hablo de Ensenada, Baja California, Ensenada, Baja California tiene la peculiaridad que está en una franja mundial del vino, ¿no? Está al mismo nivel que está en la parte central de Europa, ¿no? Lo que es España y Francia, y que va hacia toda la parte, hacia Asia, hacia Menor y hacia el Oriente, ¿no? Esa franja. Entonces, ahí en esa franja, las condiciones climatológicas pueden ser muy estables. Y como estoy hablando que pasa justo por la parte central de Europa, ¿no? Se ha llamado a esa franja una franja mediterránea, quiere decir que el mundo, en esa franja, que son entre el paralelo 30 y el paralelo 50 del hemisferio norte, es un clima mediterráneo. ¿Qué significa que es un clima mediterráneo? Que es un clima en donde tengo bien marcadas las diferencias de la primavera, el otoño, el invierno y el verano, ¿no? O sea, está muy marcado. Cuando estamos fuera de esa franja, de repente no está muy claro. O sea, hay lluvia en verano, frío en verano, hay frío en calor, o frío pero en invierno, calor en invierno, cosas así. Pero esa franja tiene como una constante. ¿Qué es lo que necesito? Que mi uva que yo planto en esa zona tenga ese periodo de maduración, hora sol adecuada, y ese invierno frío para el reposo adecuado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En esa franja, ¿no? La viticultura se puede hacer de una manera más controlada, ¿no? Que el mismo clima te ayuda a que la uva madure adecuadamente, porque hay un periodo de sol muy marcado, a diferencia de otras zonas. Si nosotros venimos aquí a Querétaro, ¿no? A la zona de Querétaro, Querétaro no está dentro de la franja, está de hecho alejada, pero Querétaro es una zona mínima. ¿Qué condiciones tiene?
para hacer cierto tipo de uvas que maduran con esas condiciones climatológicas, sirve Querétaro. Querétaro, por ejemplo, es más complicado para la maduración de la uva tinta, ¿no? Para la maduración de la uva blanca con menor calor, con un periodo de calor más corto, con periodo de iluminación más corto, me da para madurar uvas blancas adecuadamente, pero la tinta cuesta más. Yo no puedo decir que entonces son mejores calidad los vinos de Ensenada y menor calidad de los de Querétaro, no. Lo que te puedo decir es que es más fácil y me ayuda más el clima a hacerlo en Ensenada, tengo una mayor frutilidad, una mayor maduración. Mayor maduración significa que la uva se va a expresar más en fruta, más en dulzura. Si yo tengo más azúcar, tengo más alcohol, tengo más estructura. Pero yo puedo ser un viticultor en Ensenada y hacer un mal proceso vitícola y hacer muy mal vino, ¿no? Y hacer vinícola y hacer un mal vino, ¿no? Pero aquí lo que tengo es que yo puedo lograr en Querétaro hacer un muy buen vino tinto, pero sé que las condiciones climáticas van a ser diferentes y tengo que trabajar más en la parte vitícola para lograr eso. O sea, el esfuerzo va a ser más y seguramente el estilo de vino va a ser diferente. Quiero vinos muy cargados de mucha dulzura, de mucha azúcar, muy frutal en Ensenada, es más fácil de conseguirlo cargado. Entonces aquí me dedico a hacer vinos que a lo mejor no sean tan frutales, no sean tan expresivos, pero que tengan niveles de acidez adecuados, tengan un equilibrio, le busco otro concepto de calidad de propuesta. Entonces son diferentes en esos estilos. Claro, primeramente, lo que yo entendí es meramente subjetivo, ¿no? Lo cual depende mucho del gusto personal. Por supuesto que te gusta. Pero enfocado también en de calidad, ya lo pasamos tantito, sino de cómo definir que un vino que esté hecho correctamente. Porque quiero pensar que cuando haces un vino, no sé, muy ácido o algo que, no sé, tonalidades que no deben de estar. No lleva un equilibrio. A ver, lo que tenemos que pensar es que el hacer un vino correctamente define cuál es el estilo, vuelvo al estilo de vino. Porque si tú me presentas un vino, por ejemplo, como este vino que está bueno, es un vino que tiene características de una acidez marcada. Claro. Y si a mí no me gusta la acidez y yo pruebo este vino y digo, ay, este vino es ácido, a mí me gusta el vino dulce, este vino no me parece correcto porque está ácido, Claro. dulce. A ver, como dijiste, es subjetivo. Pedro Domecq, la casa Domecq, no está haciendo un vino dulce, está haciendo un vino que tiene una acidez, un equilibrio en la acidez. Esta es la propuesta. Entonces, él no está incorrecto. El incorrecto es que tú no encontraste en lo que tú buscabas. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar un vino que sea específico. Entonces, partiendo de eso, partiendo de que un vino correcto y incorrecto depende mucho del observador y del degustador que tiene. Sin embargo, hay un proceso durante todo el desarrollo del vino que hay que tener cuidado en términos de la cosecha de la uva, que haya tenido la azúcar adecuada, que la uva no haya estado muy verde, porque genera una acidez diferenciada, que al momento de fermentación ocupe la madurez adecuada, que no genere oxidaciones por un exceso de oxígeno, de una oxidación por producción, ¿no? Que no tenga contaminaciones de aromas, contaminaciones de sabores y cosas, y que al final el vino se puede ir presentando. Entonces, ciertamente, cuando uno hace una observación de una carta, puedes encontrar características del vino que ya no están en condiciones, no, que no se presentaron las condiciones para haberte convertido en un vino con excelente calidad. Lo que aquí habría que ver es que a veces de la casa vinícola el vino fue hecho lo mejor posible, con el mejor equilibrio posible, Claro. pero de la casa vinícola aquí que nos llevó a nosotros fue pasado por muchas manos. Claro. Y se la puede haber traído en un camión encerrado por el desierto de Sonora, ¿no? Donde tiene un calor horrible, y llega acá y tiene un vino que ya está acalorado, oxidado, se pasteurizó, un montón de cosas, y tú lo pruebas, oye, Domecq, qué malos vinos hacen, ¿no? No te saben lo que ellos plantearon. Lo que ellos encontraron que fue el menaje de la transportación. Sí, ya. Pero por eso es que cuando uno prueba un vino, siempre tiene que pensar la procedencia del vino, cómo llegó a tus manos y qué fue lo que encontraste, y pensar qué fue lo que hicieron. Yo siempre he dicho, y a lo mejor puedo exagerar, yo siempre he dicho que rara vez no vas a encontrar un defecto en un vino. Rara vez, porque solamente el menaje y el poco cuidado que se tiene para el transporte genera cualquier cosa. Quieres probar un vino a lo mejor prácticamente sin defecto, tienes que ir al viñedo, en el momento del tanque, de sacarlo antes de prueba, y asegurar que el vino está ahí listo, ya todo lo que se hizo de portillado, pero finalmente no hay parámetros. Hay defectos que serían permisibles, ¿verdad? Sí, tiene un grado de presión, pero no hay un grado de presión.
Y hablando justamente de lo que son las uvas, más estos procesos, en cuanto a tintos, ¿qué uvas tintas son las más comunes aquí en México? Porque quiero pensar que también no tenemos toda la variedad, en comparación con, no sé, Italia, Francia. ¿Cuáles son las uvas más comunes aquí? En México, a pesar de que es un país que tiene una gran tradición vinícola, todavía falta mucho cultura de consumo. En México lo que estamos atrasados es el consumo, o sea, el porcentaje de consumo aquí en México es muy bajo. Aún no se crea esa cultura De consumo. Y a pesar de que tenemos en América la casa vinícola como casa modelo, que es la casa más antigua, ¿no? 1597, empieza a producir vinos, a lo mejor no todos en esta línea, sino vinos para ser destilados, para ser brandy, pero ya todos la producción de ya se hacía por ser. La idea es que cuando tú desarrollas esta potencialidad de vino, esta capacidad de crecimiento, no tienes que ir pensando que el vino tiene varias etapas, ¿no? de procesos de elaboración y de calidad que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, cuando México empieza a tener esta parte vitícola y empiezan a llegar a lugar, llega mucha gente tratando de probar las diferentes uvas. Entonces en Ensenada, California, que empezaron mucho, y aquí en Querétaro, empezaron a llegar mucha gente a probar. Por ejemplo, aquí en Querétaro llega muy específicamente una mantel de México trayendo uvas para hacer brandy, ¿no? Después Freixenet para hacer sus espumosos. Entonces las uvas que traen son uvas españolas, son uvas francesas y empiezan a trabajar. En Ensenada llegan algunos italianos que empiezan a llevar uvas como Nebbiolo, la francesa, con tipo de Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz y cosas así, ¿no? Pero cada vez que se han ido con los años, han ido trayendo uvas para probar. Entonces, de repente te encuentras en Ensenada una gran gama de uvas diferentes que se prueban, ¿no? México todavía no tenemos la identidad de una uva específica que nos identifique como la Cabernet en Chile, como la Malbec en Argentina, como la Tanat en Uruguay, ¿no? Como la Zinfandel en Estados Unidos, ¿no? O sea, no, nosotros todavía no tenemos una uva que diga este es la uva principal, la uva del siglo, no porque hemos tenido esa prueba y error de muchas cosas. Pero sí, entonces, ¿qué reunimos? Las uvas nobles, y llamaríamos a las uvas nobles, que son las uvas que más se vinifican en el mundo, porque hay cientos de miles. Pero Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Nebbiolo, Sangiovese, Tempranillo, etc. Blancas, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Chenin Blanc, Gewürztraminer, Riesling, Verdejo, etc. ¿No? Empiezan a haber todo ese tipo de vinos. Entonces, en el mercado europeo te vas a encontrar muchos. Siempre va a predominar la Cabernet, la Merlot, la Nebbiolo, la Syrah, como uvas blancas, redotitas, y las Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc. como más, podemos decirlo, llamarlo así como las más comerciales o más trabajadas. Pero sí te digo que México todos están probando con muchas uvas. La idea es ir hacia una uva insignia, ¿no? Pero falta todavía un poquito. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? En esa transformación. Sí, porque igual, en Ciencia en México, como lo platicábamos, todavía no tiene como tal esa cultura, ¿no? De consumir vino, como los europeos, lo podemos hablar, ¿no? Sin embargo, también cabe mencionar que los vinos mexicanos no son baratos en sí. Entonces, no sé qué tanto puede influir ahí, si el costo del vino que el mexicano, sabes que pues, está muy caro, va a ser más barato una cerveza, o sea, otra bebida fermentada, otro tipo de bebida. ¿Qué tanto podría influir eso, el aspecto económico? Totalmente, por supuesto, es una cuestión de poder adquisitivo, de un gusto de adquirido, ¿no? Aunque te encuentres vino barato mexicano, no siempre es un vino de calidad y de repente hay una mala connotación porque de repente pensar que un vino de Trapac siempre pensamos como un mal vino, un vino solamente para cocinar, claro, que es un error pensarlo estrictamente así. Pero bueno, la calidad a lo mejor sirve para trabajar en la cocina y no como para una bebida en una mesa. Sí. Y entonces me voy a un vino un poquito más caro. Y cuando comparo el precio de un vino con un precio extranjero, tú dices, bueno, el precio mexicano de un vino es muy caro. Claro. Pero si yo quiero ser nacionalista y quiero probar productos México, digo, pero entonces no tomo vino, tomo cerveza. Sí, claro, tequila, otra cosa, mezcal. Claro, una botella de mezcal de 750 me va a alcanzar para servir varias coctelerías, cosas, cuando te da un vino, lo que necesitas es pesos, para poder jugar nada más 5 o 6 copas. Entonces tú dices, de traer una botella de tequila, traer 3 botellas de vino, pues mejor tengo un tequila y una palomita con cosas así. Sí, algo práctico, ¿no?
Entonces se vuelve que de repente es bueno, la parte práctica de tomar el vino y la parte es un indicativo. Y obviamente paladar es muy dulce en México que preferimos coctelería y cosas así. La cerveza, por ejemplo, no es dulce, porque dice, bueno, la cerveza no es dulce, la cerveza es más amarga, entonces tú dices que al mexicano le gusta dulce, porque la cerveza, bueno, porque la cerveza fue adquirida, precio. Sí, claro, Entonces, accesibilidad. sí, Sí, claro. oferta de repente el Sí, Es un litro de como 50 pesos. es solamente para mí. No No tienes que compartir. por supuesto que el precio y por supuesto que el mercado. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Va a ir subiendo el consumo del vino, no tan acelerado como pensamos, porque además los países que están consumiendo mucho vino tienen una desalinización del consumo, o sea, que están tomando cada vez menos vino, pero están pagando más por vino, quiere decir que el vino se está volviendo caro, claro, aunque el consumo en los países se reduce, es un efecto atrás de interesante de la concentración. Pero ¿cuál nos puede afectar a nosotros? Que si no nos acostumbramos a tomar vino, pues vino cada vez va a ser más caro para nosotros y no estamos acostumbrados. Entonces, hablando en ese contexto, lo que tendría que pasar es que nosotros nos acopláramos un poco más a la parte de lo que sería el consumo, Claro. para poder en algún momento decir, este vino no es caro porque pues yo antes probé unos vinos más baratos que a su vez me gustaban. Claro. Será como ese proceso de evolución. Claro, hay que buscar el equilibrio de repente. Sí, más que nada buscar la adaptabilidad, ¿no? Para te puede gustar un vino de 100 pesos, pero no te puede gustar un vino de 10,000 pesos. Claro. Sí, claro. Justamente en este contexto de que la gente tome, empiece a consumir vino, ¿cuáles son los principales desafíos que usted cree que enfrentan los vinos mexicanos justamente para adaptarse al paladar del consumidor, de la población? En términos del sabor de mis carros, no de precios, no de sabor. No, independientemente. De sabor, ¿cuál es digamos, lo que tiene que pasar es que hay que probar vino y hacer entender al público que toma vino que el vino es muy variado, ¿no? Que cuando hablamos de vino y si yo a alguien que no toma vino le presento este vino, seguramente le puede pasar un vino muy pesado, muy duro, muy marcado, muy ácido, muy amargo. Y no le va a gustar de entrada porque no está acostumbrado. Claro. Si le presento un vino de esto y este fuera dulce, seguramente le va a gustar mucho lo dulce, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de tomar un vino dulce muy marcado? Que el vino dulce es muy invasivo en paladar. Y cuando tú lo quieres maridar con algo, si no encuentras ese justo maridaje, todo te sabe dulce. Entonces lo puedo marcar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar ese justo medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer entender que hay vinos para todos. Que el comensal que quiere probar vino, pruebe el dulce, el semiseco, el seco, el semidulce, si tú quieres, y toda la gama, el astringente, todo el ácido, que tenga toda la gama, y que él vaya probando junto con la comida mexicana, ¿no? Que vaya probando cuál te va gustando. Y no que solamente un estilo te defina si te gusta todo o no te gusta todo. Saber que no me gustó con este estilo, pero a lo mejor con este sí, con este sí. Y el reto es eso, es cómo hacer que pruebes más. Cuando no te gustó el primero, ya no tomo, no me gusta el vino. Ya no me gustó, ya todos los catalogantes no le entro al vino, ¿no? Ese es el problema. Y lo otro, que una de las grandes barreras es el condimento o lo especial, lo condimentado que es la comida mexicana, sobre todo con el chile, ¿no? Entonces, de repente probar un vino que tiene ciertos niveles de acidez, cierto marcado, cuando uno dice que está enchilado, pruebas el vino y seguramente es un vino con gran acidez, se va a potenciar más la los chiles y cosas ya aparecen. Entonces, o por supuesto que va a tener que trabajar mucho en el lugar que tú tienes de exportar el chile. Sí, claro. Y lo que me refiero es que si yo como mucho chile y tomo vino, pues me puedes generar perfectamente, pero yo soporto el chile y tomo vino. Pero que no comen chile y trata de probar vino, el vino ya no le sabe nada porque está en Chile. Sí, ya no. Su paladar ya está muy. Entonces, un reto del vino es cómo fusionarse el paladar mexicano en los diferentes umbrales de resistencia o de persistencia en el sabor del chile como tal, ¿no? Come mucho picante y ya no te sabe nada, Claro, claro. Otra pregunta así un poco más dirigida a este rubro. ¿Cuál cree que sería el rubro por el cual debería de empezar una persona a consumir vino?
usted nos hablaba sobre los vinos un poco ácidos, un poco más amargos. ¿Cuál cree que sería la línea o el estilo de vino por el cual debería de empezar una persona que apenas va iniciando en este rubro? Totalmente tendría que irse por un vino que no fuera dulce extremadamente, que no fuera seco extremadamente, que no tuviera una acidez muy elevada, sino una acidez equilibrada. Y que estoy buscando vinos afrutados, vinos jóvenes, vinos que no hayan pasado todavía por barrica, ¿no? Un vino que no tenga un gran tratamiento, vinos muy jóvenes, que no sean extremadamente dulces, o sea, que a veces confundimos el dulzor con lo afrutado, o sea, lo que recuerdo a la fruta y lo que yo recuerdo a una cucharada de azúcar. Sí, claro. Que son dos dulces de diferencia. Porque si yo tomo un vino dulce, rara vez voy a cambiar a un vino menos dulce, que claro, ya, más seco, que ya ¿no? me gustó, claro. Y si pruebo un vino seco y astringente, ya no voy a querer probar vino, ¿no? Claro, Entonces, no, ya no me gustó. Bueno, claro, entonces tengo que buscar un vino que yo sienta que el amarguito, pero que no me moleste, que sienta la acidez, que esté equilibrada, que los taninos sienta esa resequedad que me la explicaron, ¿verdad? Y que tenga la frutalidad, que reconozco la fruta, pero no es un vino dulce. Tiene rasgos dulzores, trazas de dulzor, que es recuerdo a la fruta, pero no al azúcar, ¿no? Entonces, esa línea en la que yo ya tengo que probar, para que vaya decidiendo si me llames yo un poquito más seco, hacia más ácido, o más dulce, con también acidez, o uno que tenga barrica, o que tenga otra característica, ¿no? Entonces, De ahí ya se podría ir guiando. pero sí, vino primero tranquilo, no tan estructurado, no tan complicado. Si yo presento un vino, es un vino de la Ensenada, Baja California, que tiene Cabernet, Merlot, Syrah, Tempranillo, 3 meses en barrica de robles franceses, 6 meses de roble de barrica. Dice tanta cosa que lo prueba y dice, no entiendo, no entiendo qué me está hablando. Mejor un vino, este es Cabernet Sauvignon, vino joven, ¿no? Cosechado el año pasado. Listo, ya está, pruébalo y que poco a poco ya vaya entonces elevando, ¿no? Igual yo siento que tiene que ver mucho a tu memoria gustativa, ¿no? Que has probado. Si, por ejemplo, como lo mencionamos, estás muy acostumbrado a consumir productos dulces, claro que te va a gustar un dulce. Pero igual, o sea, uno ya lo ve desde el aspecto más como profesional, que si tienes una memoria gustativa muy amplia, ya dices, ¿sabes qué? Tengo como la libertad de probar algo más ácido, algo más astringente, algo más seco. La libertad y la osadía, ¿no? Claro. Entonces también ahí yo siento que tiene que ver mucho como ahora sí, el mexicano que dice, pues que quiero probar más, quiero ampliar mi paladar, quiero saber esto, acompañado de esto. Y aunado a esto, ¿cómo, qué recomienda, así en términos generales, no te los preguntéis porque sé que es un mundo muy amplio, qué recomienda maridar con un vino tinto? Depende otra vez del tipo de gusto, ¿no? Hay la teoría, Claro, de repente las teorías son muy marcadas y corrientes teóricas. Sí, de que esto va con esto y punto. Digamos que hay que colocar como en letras doradas este concepto muy claro de carnes rojas, vinos tintos, ¿no? Y blanca, pescados y mariscos, ¿no? Digo dorada porque es un maridaje que ha funcionado siempre, pero esta fusión de alimentos, de corrientes gastronómicas, de que hacen platillos que antes eran muy sencillos, un poquito más estructurados, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y los vinos, con el tiempo lo han ido complicando por eso, de barricas, de mezclas, de estilos, de levaduras, sabores, entonces hacen mezclas. Ya han cambiado un poco cosas. Entonces, de repente, si tú me hablabas de que un vino blanco tiene que ser con un pescado y marisco, pero si ese pescado yo ya lo preparo no solamente en un a la plancha o en aluminio, lo pongo así, claro, no sé, pero ahora le pongo cosas, ¿no? Le pongo pimienta, le pongo hierba, le pongo chile, ¿no? Y le cambia todo. Lo que estoy haciendo es aumentar la potencialidad del sabor. Y cuando lo pruebo en un vino blanco, este pescado ya está tan potente en sabor que el vino blanco le queda abajo. Sí. Entonces dices, ¿sabes qué? Tengo que subir este vino blanco, un vino blanco más estructurado, o irme a un tinto, ¿no? Entonces ahí cambia un poco. Hay un concepto que se llama peso específico, que es la potencialidad o la potencia de sabor, la persistencia que tiene un platillo, ¿no? Quiere decir que un pedazo de carne salpimentado en la parrilla de vuelta tiene una serie de sabor X. Pero si ese yo lo coloqué primero, lo condimenté con chile, con pimientas rojas, y le hice una costra de pimientas, una cosa así, ¿qué hago? Que todos los ingredientes que yo le ponga va aumentando el sabor y la potencia de sabor, ¿no?
cuando hago un maridaje, yo tengo que entender que el vino también tiene un peso específico. Dependiendo del vino, puede ser sabores muy suaves o sabores muy naturales. ¿Qué tengo que buscar? Que el alimento y el vino tengan un peso específico lo más parecido posible, ¿no? Que sean casi iguales. ¿Para qué? Porque yo no quiero que el alimento opaque al vino y el vino opaque al vino. Que inicie su sabor. Entonces, cuando yo logro eso, entonces ya estoy entrando en el camino del maridaje. Okay. Ahora ese maridaje es distinto, que es un maridaje que sean contrastes de sabores, que sean armonía de sabores, que sean estructuras muy, muy complejas o muy diferentes, ya será el estilo manejable. Ya lograste el vino. Entonces, todavía sigue siendo claro que si yo tomo un vino tinto cargado de taninos, de barrica, con mucha astringencia, pues un corte de carne de vino medio me va a ayudar porque esta parte de la carnita, suavidad, voz y suavidad, tampoco salinidad de la carne, amargo y proteínas que tiene con el vino me ayuda a limpiarlo para que no sea tan agresivo para ellos. Se enjugan ahí, ¿no? Sí, es un tema que pues uno sí tiene como de, pues los vinos son fuertes, muy ácidos, además yo me incluyo, ¿no? Porque yo antes de justamente de meterme en este mundo del vino, sí tiene ese concepto como de, es muy fuerte el vino. Igual he platicado con conocidos y que uno justamente dice, sabe a uva podrida. O sea, sí, pero como lo platicamos ahorita justamente es que no hemos probado un vino que nos guste, que nos agrade, ¿no? Entonces, platicábamos del maridaje, un poquito ahí de cómo se compagina, ¿no? Cómo se debe compaginar el vino con el alimento. Tengo entendido que existen distintos tipos de maridaje. En términos generales, ¿cuáles serían esos tipos de maridaje? Hay muchos autores que manejan diferentes estilos como tal, ¿no? Porque se habla de repente que hay un maridaje por regionalización, por ejemplo. Okay. ¿Y cuál es un maridaje de regionalización? Es que el vino y el alimento de la misma región. Entonces, yo de repente discuto cosas, digo, no lo reclamo, obviamente hay una propuesta interesante, pero es que tú hablas de productos de región, pero no necesariamente tienen que ser mismos sabores, misma potencia, pueden ser muy diferentes, ¿no? Claro. Entonces, no logro maridaje. O sea, mi maridaje de región es porque este vino es de la región, y este vino y este alimento es de la región, pero entonces no estoy hablando de la parte gustativa. Claro, nada más del contexto geográfico, más que nada, ¿no? Pero así, pues, otro por color. Un maridaje que es rojo, si el vino es rojo. Entonces, y lo hay, ¿verdad? Es por color. Entonces, busco un vino tinto, un platillo rojo. Busco un vino blanco, un platillo de blanco. Okay. Pero yo entendería el maridaje en términos de consecuciones de sabores que nosotros logramos empaladar, ¿no? La dulzura, amargura, salinidad y acidez, ¿no? De esta percepción que tenemos y sintonías sensitivas, ¿no? El calor, el frío, la esencia, la astringencia, el picor, ¿no? Digamos, gustativa y sensitiva y busca esas cosas. Entonces yo te podría decir que para mí tú logras este peso específico y estableces un maridaje que puede ser, a ver, el vino, sabores y aromas pueden ser muy parecidos a los sabores y aromas que tú consigues o que tú logras en tu platillo. Entonces lo que estás haciendo es una armonización, o sea, armonía entre los sabores y aromas que tiene el platillo, frutales y frutales, ácido y ácido, dulce y dulce, astringente, salina y salina, cosas de lo que hablas de armonía, estás casi tomando el vino y el platillo en una sintonía de sabor, una armonía. Lo otro sería que buscas un platillo en que el vino me ayude a potencializar o a completar o a complementar los sabores del vino o la comida, o el vino a la comida o la comida al vino. Claro, o sea, yo hablaría de un maridaje de complemento. ¿Qué le hace falta a mi platillo como ingrediente, como sabor, como sensación que el vino le puede otorgar? Entonces, por ejemplo, siempre comento esto, a lo mejor un tipo de marisco o algo que nosotros en México somos muy dados al limón. Sí, traemos las pintas, aquí es trae limoncito, ¿no? Entonces, pones sal, pimienta, pones limón, yo como generar un vino complemento. Bueno, ¿sabes qué? Ponle sal, pimienta, lo que quieres, pero no le pongas limón, ¿por qué no optar por un vino que tenga una muy buena acidez? ¿No? Y entonces, la acidez que te daba el limón, ahora se la vas a completar. Y complementa, ¿no? Con el vino, entonces, ahí está. Entonces, el maridaje está ayudando a complementar lo que tú buscabas o lo que le hacía falta al vino o viceversa, ¿no? Ese es el enfoque. Y el otro maridaje que siempre he dicho que es de los más fáciles de propuesta es choque. Contrastes. El platillo es dulce. Y yo le voy a poner un vino
que sea salado, o platillo salado y el vino que sea dulce. Tengo salinidad platillo, pero un vino que es dulce. Entonces, oye, ahí son contrastes, o sea, tú sabes que en paladar vas a tener un choque, claro, es la más fácil de proponer, pero ahora lograr que ese choque sea agradable, ¿no? Sí, sí, claro. Que busques el equilibrio. Claro, entonces, de repente nosotros pensamos en estos platillos que son medio agridulces, tú dices, ay, qué rico saben, ¿no? Claro. Un lomo a la ciruela, carne pero con dulce, con la ciruela, con ciruela, qué rico queda, ¿no? Con ese, el dulzor, la ciruela, cosas de cosas, y el sabor, lo pruebas con un vino que tenga buena acidez y cosas, bueno, tienes lomo dulce y acidez de un vino salino o mineral de una zona muy cercana a la costa, de mayor mineralidad, entonces tienes contraste. Entonces, logras cosas. Entonces, ese manejo de contraste es bastante interesante porque es de los retos más interesantes de lograr. Como más difícil, ¿no? Más difícil, realmente contraste y está. Que compagine. Pero compagine está. Que se lleve bien, porque puedes, no sé, te sabe feo, ¿no? Podría ser al final de cuentas. Sí, porque, por ejemplo, tú colocas vinos con un producto que tiene mucho hierro, como una alcachofa, un espárrago, le vas a ver paladar metálico. O sea, va a potencializar el hierro de la alcachofa, el hierro de la selga, el hierro del espárrago, con un vino tinto y ya va a ser como metálico. Sí, No, claro. oye, ¿eso es el enemigo vino? Sí, pero hay gente que le gusta eso. Claro, del paladar, sí, de lo que te gusta a ti. Pero finalmente es cierto, la reacción tú sabes que va a ser potencializar el concepto metálico que tiene. Pero no quiere decir que sea malo, porque habrá alguien que diga, a mí me encantó y no por eso estoy mal yo, ¿no? Claro, sí, no puedes catalogar que su paladar está mal cuando lo que está acostumbrado a comer. Que si tú lo pones en una estadística de un grupo de personas, muy probable que el porcentaje de que no le guste sea bajo. Pero son gustos. Son gustos. Pero justamente probando este concepto de consumir el vino, justamente se habla de esa palabra muy característica que es la cata, ¿no? Cata del vino. En términos generales, ¿qué se podría definir como cata del vino? La cata, realmente tengo que entender que es una descripción, ¿no?, sensorial, pero que busca un descubrimiento, una identificación analítica y cualitativa del vino, ¿no?, las características que tiene. En la cata lo que buscas es que todos tus sentidos, todos tus sentidos se aboquen, ¿no?, o busquen encontrar cualidades desde la parte visual, porque la parte visual mismo me va a decir muchas cosas de la edad, del color, de esta maceración, qué tanta maceración que tiene, qué tanta marcar, un color, un vino que ha ido envejeciendo va cambiando tonalidades, ¿no? Entonces, tú observando un vino que antes era un vino con un color muy fuerte, ahora un vino que parece medio naranja, te habla sin probarlo ni nada, que es una vejez. Este vino ya está viejo, o está maduro, pues, y no digo que ya no esté bebible, solo ya está maduro. Sí, lo cumple con otras características. Otra característica del momento de la parte visual, ¿no? Cuando ves la parte olfativa encuentras aromas que buscabas en un vino, la frutalidad, o ya encuentras aromas que ya tienen defectos, ¿no? O que ya por la misma vejez del vino, la maduración ya perdió la fruta, ¿no? El alcohol ya se suavizó, ya te parece, o inclusive entró oxígeno y ya te empieza a parecer medio acético, te empieza a recordar la vinagre y cosas así, Un ¿no? poco más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Igual de probarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es que todos tus sentidos tienen que ir buscando características de qué pondrías tú como un vino que debería estar en regla y que se está desviando por cuestiones sensoriales, gustativas, olfativas, tú vas descubriendo. La cata siempre es un concepto bastante complicado porque puede llegar a ser subjetiva, porque la cata, yo he dicho, cuando tú pones a catar a alguien, no porque lo estás haciendo degustar el vino como parte de una prueba de comida, ¿no?, sino de un análisis, de una cata, es que tienes que dejar el sabor, tu gusto personal afuera, ¿no? Claro, o sea, perdonando las expresiones, nadie te está preguntando si te gusta el vino, te estoy preguntando que te describas este vino. ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué percibes? Aromática, visual, olfativa, táctil, ¿qué percibes? Descríbeme este vino, ¿no? Ya después lo pelearemos si eso tuvo por Sí, independientemente, ¿no? Entonces, esa es la carta. La verdad es una tremenda obligación, es una tremenda responsabilidad del que cambie un vino. Claro, si yo me voy por gustos personales, seguramente un vino que a mí no me gusta, sabores que a mí no me gustan, me dicen, también un vino, pero yo te le doy 5. ¿Pero por qué? Porque yo no tomo sabor. No, espérame. Buen apoyo. Claro, a ti no te gusta, pero a lo mejor el de allá le dio un 10 y dijo, si no me otro me llevo 2 cajas, ¿no? Porque le Claro, sí, claro. Entonces, por eso la responsabilidad que tiene un cata es bastante. Tú describes el vino independientemente de tu gusto personal, es decir,
El vino estaba para mí estas condiciones. A quien le gusta estas condiciones, al cual y a quien no le gusta, no va a dar su decisión. Claro. Entonces la carta es interesante, pero es Una responsabilidad. es una responsabilidad muy Y grande. hablando como tal de nuevo, pues, no sé, por ejemplo, de casos vinícolas, que como usted dice, diga, ¿sabes qué? Ese no me gusta, pues se puede influir económicamente para la empresa, ¿no? Por ejemplo, las cartas de los medios masivos de televisión, o las cartas que hacen, suben a TikTok y cosas así, de repente tienen una responsabilidad muy enorme y me cuento decir, no, ¿saben qué, chicos? Este no me gusta, No lo recomiendo. no lo recomiendo, no lo prueben, sabe muy ácido, muy amargo, mucho a perder todo mi paladar, no lo recomiendo. Sí, El que no conoce vino, ve que, ya me olvidó ese que no lo pues puede está bueno, no, sí, no lo compres. y influenciarte en un grupo grande donde quizás que está perfectamente en condición y que mucha gente le va a gustar, pero tú ya lo dijiste abiertamente, y la parte de los influencers, que son influenciadores de masas, Sí. pues es terrible, Sí, terrible. O sea, después la responsabilidad es enorme. No, y obviamente teniendo en cuenta en un punto, pues suponiendo que esa persona le recomendó a sus amigos, ¿no? Pero a sus amigos en teoría cercanos. Pero ahora tomándolo en un punto de vista ya más masivo, ¿no? más masivo como son las redes sociales, influye todavía de más. Es un poco más pesado. Cambiando, bueno, no cambiando el tema, porque al fin y al cabo estamos hablando del rubro de la parte del vino. Claro. ¿Cómo es que se da la profesión de ser un enólogo? ¿Cómo es que puedo llegar a ser esa parte? ¿Dónde vino? Es el gusto, ¿no? Años, décadas. A ver, la enología ya tiene muchos años la carrera, pero finalmente no existía el enólogo como tal, o sea, como carrera. Normalmente en las escuelas de agronomía, ¿no? Que toman diferentes vertientes, hay ciertos agrónomos que se especializan en cierto estilo de producto, ¿no? Entonces de repente hay una agronomía que se especializaba mucho en la parte de la vitícola, o sea, frutos, ¿no? Frutícola, claro. De hecho la frutícola, otros la vitícola, ¿no? Entonces empieza a trabajar. Entonces ese agrónomo empieza a trabajar en un fruto, quiere decir que un poquito ya con más conceptos de bioquímica, ¿no? Empieza a hacer un proceso de fermentación, ya no solamente producir la uva, sino ya ahora ese jugo, convertirlo en mosto, que es jugo con la intención de hacer vino, que llamamos mosto, y lo empieza a fermentar. Entonces, bueno, yo ahorita pasé muchos años en esa práctica. Entonces, finalmente, los primeros enólogos que aparecían eran ingenieros agrónomos que se dedicaban a la parte frutícola, específicamente a la parte vitícola, y empezaban a producir bioquímicamente volumen, se empezaban a hacer vino y empezaban a hacer pruebas y cosas, y se desarrolla la industria de la vitícola o del proceso vitícola. Actualmente ya existen muchas escuelas que, a pesar de que tú te metes a estudiar, te dan algo de agronomía, pero muy enfocado hacia la viticultura. Claro. O sea, no a la agronomía en general, por supuesto, el concepto básico de agronomía. Sí. No suelos, cosas, pero no ven papas, no ven zanahoria, no ven huertas, no ven hortalizas, van enfocados hacia solamente entender la uva, y cada vez se ha ido viendo más con la uva, pero me voy más hacia la parte de la bioquímica, la parte de la fermentación. Todo el proceso. Entonces ahora ya hay escuelas de enólogos que la parte vitícola es importante, no es tan profunda como un ingeniero agrónomo, por supuesto que no, y queda muy corta para ser ingeniero agrónomo, pero suficiente para el concepto de la uva y el concepto del proceso ya biológico o biotécnico de fermentación de vino, ¿no? Entonces, y si hay en México apenas empezó ya en la Universidad Autónoma de California una licenciatura en enología. O sea, ya apareció en su vida, que llevo 2 años de llegar a la licenciatura, entonces ya están haciendo licenciados en enología, porque además salen como licenciados en enología. Muchos temas interesantes. En México no existe el estudio de enología así profesional, todavía excepto ese criterio. Claro, pero entonces eso ya da cabida a que pues sigamos, ¿no? Ya que siga creciendo esa cultura del vino, que en México se vuelva un poquito más como ese atractivo, no nada más Valle de Guadalupe, sino que digan que vamos a México. Claro, no Valle de Guadalupe a probar vinos. Vamos a probar vinos de México. Claro. Diferentes. Ok, bueno, pues conocemos que su vida es un poco ajetreada por varias razones, ¿no? Sí. Tanta fama en ciertos lados. Dinero, Bueno, pues muchas gracias. Le damos
un fuerte abrazo, un saludo y un aplauso de todo un poco, por prestarnos un poco de su tiempo. Sabemos que, como comentábamos antes, es una persona muy ajetreada, tiene muchas ocupaciones, está ahora sí de arriba para abajo, de un lado para otro. Gracias por prestarnos su tiempo, pasarnos un poco de conocimiento que pues bastante es muy amplio, y pues esperamos que en otra ocasión podamos explayarnos un poquito más, porque este tema es bastante históricamente, y con estos calores, un vino, a lo mejor alguna otra cosita, y frío. Siempre se presta. Sí, ya más adelante, a ver si seguimos aquí, pues podría enseñar hasta cómo hacer una tarta verdaderamente profesional. bueno, Que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. nos vemos. Listo.